¿Sabías que en México existe un bosque que se ilumina solo por las noches? ¿O que hay una cueva donde un ser humano sin traje especial solo sobreviviría 10 minutos? ¿O que bajo la tierra de Yucatán corre el río subterráneo más largo del planeta entero? México no es solo playas y pirámides, es un territorio que desafía la imaginación en cada rincón. Hoy vamos a recorrer 20 de los datos geográficos más alucinantes de este país. Datos que probablemente nadie te enseñó en el cole. Quédate hasta el final porque el último te va a sorprender más de lo que crees. Empezamos. Dato 1. La cicatriz del apocalipsis. Hace 66 millones de años, un asteroide de aproximadamente 12 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra a una velocidad de casi 70.000 kilómetros por hora. El lugar del impacto fue exactamente donde hoy está la península de Yucatán, en México. El resultado fue el cráter de Chicxulub, una herida circular de más de 180 kilómetros de diámetro, que todavía está ahí, enterrada bajo la roca y el mar. No la puedes ver a simple vista, pero los científicos la detectaron en los años 70, gracias a anomalías en el campo gravitacional de la zona. La energía de ese impacto fue tan brutal que equivale a 1 millón de veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima. Desató megatsunami, incendios globales y una nube de polvo que bloqueó el sol durante años. El resultado: el 75% de las especies del planeta desaparecieron, incluyendo a los dinosaurios. Así que cuando alguien te diga que México no tiene historia geológica, ya sabes qué responderle. Dato 2. El abismo de las aves. Imagínate estar caminando por el bosque en San Luis Potosí y que de repente el suelo se abra ante ti en un agujero vertical perfecto. No una cueva, un pozo. Un abismo de 333 metros de caída libre hacia la oscuridad. Eso es el sótano de las golondrinas. Y para que te hagas una idea de lo que son 333 metros, la Torre Eiffel entera cabría dentro con espacio de sobra. El nombre engaña un poco. No viven golondrinas aquí, sino miles de vencejos y loros de cola larga que cada mañana al amanecer salen en espiral hacia el cielo en uno de los espectáculos naturales más impresionantes del país. Al caer la tarde, vuelven en picado. Los espeleólogos que se atreven a bajar en rappel necesitan casi 1 hora para llegar al fondo. Y ese fondo tiene la superficie equivalente a 3 campos de fútbol. Completamente horizontal, completamente oscuro, completamente alucinante. Dato 3. El volcán que nació en un maizal. El 20 de febrero de 1943, un campesino llamado Dionisio Pulido estaba arando su campo de maíz en Michoacán, cuando notó que el suelo empezaba a humear. Al día siguiente, ya había una chimenea de varios metros. En una semana, tenía un volcán de 150 metros en su finca. Así nació el Paricutín, el volcán más joven de todo el continente americano, y la única vez en la historia documentada en que se ha podido observar el nacimiento completo de un volcán desde el primer momento. Durante 9 años, el Paricutín no paró. Llegó a alcanzar 424 metros de altura, y su lava sepultó 2 pueblos enteros, San Juan Parangaricutiro y Paricutín. De San Juan solo quedó la torre de la iglesia asomando entre la lava solidificada, como una escultura de ciencia ficción. Hoy el Paricutín es un volcán inactivo y uno de los lugares más visitados de Michoacán. Pero lo más increíble no es el volcán en sí, es que un hombre vio nacer una montaña con sus propios ojos mientras labraba la tierra. Dato 4. El acuario del mundo. El explorador y oceanógrafo Jacques Cousteau navegó prácticamente todos los mares del planeta. Pero cuando llegó al Golfo de California, entre la península de Baja California y el continente mexicano, lo que encontró lo dejó sin palabras. Lo llamó, literalmente, el acuario del mundo. Y no exageró. El Mar de Cortés concenra más del 35% de todas las especies de mamíferos marinos del planeta en un solo lugar. Ballenas azules, cachalotes, delfines, leones marinos, todo en un mismo mar. También viven aquí más de 900 especies de peces, lo que lo convierte en uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Y si buscas un récord especialmente triste, el Golfo de California es el hogar de la vaquita marina, el mamífero marino más pequeño del mundo y también el más cercano a la extinción. Quedan menos de una decena de ejemplares. Que un lugar así exista en México y que poca gente lo conozca es, en sí mismo, otro dato sorprendente. Dato 5. La cueva de los cristales imposibles. En el año 2000, unos mineros que perforaban en las profundidades del desierto de Chihuahua abrieron sin querer una cámara subterránea que no se parecía a nada que nadie hubiera visto antes. La cueva de los cristales de Naica contiene los cristales de selenita más grandes jamás encontrados en la Tierra.
Algunos miden hasta 12 metros de longitud y pesan 55 toneladas. Son columnas translúcidas que parecen sacadas de una película de fantasía. Y se formaron durante miles de años mientras el agua subterránea cargada de minerales se enfriaba lentamente. Pero hay un problema. Para entrar en esa cueva, necesitas un traje especial refrigerado. Sin él, la temperatura de 58 grados centígrados combinada con el 99% de humedad haría que un ser humano perdiera el conocimiento en menos de 10 minutos y muriera poco después. Es una de las maravillas geológicas más extraordinarias del planeta y está prácticamente cerrada al público precisamente porque es tan extrema que no se puede visitar con seguridad. Una maravilla que existe para ser admirada desde lejos. Dato 6. Las dunas que cantan. En el desierto de Samalayuca, en Chihuahua, existe un fenómeno que durante siglos desconcertó a los viajeros. Cuando el viento sopla en la dirección correcta o cuando alguien se desliza por la ladera de las dunas, el desierto emite un sonido grave, profundo, casi como un zumbido o un rugido lejano. Las llamadas dunas cantoras. Son enormes formaciones de arena de sílice blanca y fina que, bajo ciertas condiciones, producen ese sonido mediante la fricción entre millones de granos de arena deslizándose unos sobre otros. El fenómeno ha sido documentado en muy pocos lugares del mundo. Los antiguos beduinos del Sahara creían que eran espíritus del desierto. La ciencia lo explica con física acústica y tamaño de los granos de arena. Tú decides con cuál explicación te quedas. Pero lo mejor es que las dunas de Samalayuca no son solo un fenómeno sonoro. Algunas alcanzan 50 metros de altura y forman un paisaje tan extraño y hermoso que parece que estás en otro planeta. Dato 7. La capital que se hunde. Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo, con casi 22 millones de personas en su área metropolitana. Pero hay un detalle geológico que la hace única entre todas las grandes capitales del planeta. Se está hundiendo. La ciudad fue construida sobre el lecho de secado del lago Texcoco. El suelo bajo la ciudad es arcilla blanda y porosa, y durante décadas se ha extraído agua de los acuíferos subterráneos para abastecer a la población. Al sacar esa agua, el suelo se compacta y la ciudad se hunde. En algunas zonas, hasta 30 centímetros al año. Este fenómeno, llamado subsidencia, lleva décadas transformando la ciudad de formas visibles. El Ángel de la Independencia, ese monumento icónico del Paseo de la Reforma, originalmente no tenía escalones de acceso. Hoy tiene más de 20, porque el suelo a su alrededor ha bajado tanto que tuvieron que ir añadiéndolos para poder seguir accediendo a la base. No es un problema nuevo. Es un problema que lleva décadas creciendo y que no tiene solución sencilla. Ciudad de México se hunde, y lo seguirá haciendo. Dato 8. El río bajo el mar. En la Riviera Maya, los cenotes son piscinas naturales de agua cristalina formadas en cavidades del suelo calcáreo. Hay miles en toda la península de Yucatán, pero uno de ellos guarda algo que parece directamente sacado de una película de ciencia ficción. El cenote Angelita, a unos 30 metros de profundidad, tiene lo que parece a simple vista un río fluyendo por el fondo. Con sus orillas, su niebla, su corriente. Un río real, pero bajo el agua. ¿Qué es realmente? No es agua. Es una densa capa de sulfuro de hidrógeno que se deposita en el fondo del cenote, por ser más pesada que el agua dulce que la rodea. Y como esa capa genera su propia niebla de bacterias y materia orgánica en descomposición, desde arriba tiene el aspecto exacto de un río fluyendo bajo el mar. Los fotógrafos submarinos que han captado imágenes de este fenómeno han producido algunas de las fotografías más surrealistas jamás tomadas. Búscalas. No te arrepentirás. Dato 9. El bosque que brilla. Durante los meses de junio y julio, en los bosques de Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala, ocurre algo que no tiene descripción sencilla. Cuando cae la noche, el bosque empieza a encenderse. No son luces artificiales, son luciérnagas. Cientos de miles de luciérnagas macho, sincronizando sus destellos durante el ritual de apareamiento, iluminando los pinos con una danza de luz intermitente y verdosa, que transforma el bosque en algo que parece un sueño. Este fenómeno de bioluminiscencia sincronizada ocurre en muy pocos lugares del mundo. México tiene uno de los mayores santuarios protegidos para verlo. La especie protagonista es la Photinus luciferus, y su espectáculo solo dura unas pocas semanas al año. Estar dentro de ese bosque cuando se enciende es, según todos los que lo han vivido, una experiencia que no se olvida. Uno de esos momentos donde la naturaleza te recuerda que la realidad puede ser más extraordinaria que cualquier fantasía. Dato 10. La montaña de fuego más alta. En el límite entre Veracruz y Puebla se levanta el Pico de Orizaba,
también conocido como Citlaltépetl, que en náhuatl significa montaña de la estrella. Con 5.636 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta de México y la tercera de toda Norteamérica. Pero lo que lo hace verdaderamente especial es que es un volcán activo con glaciares en la cima. Y si excluimos los picos de Alaska y Canadá, el pico de Orizaba es el volcán más alto de todo el continente americano. Desde su cima, en días despejados, es posible ver tanto el Golfo de México como el Océano Pacífico al mismo tiempo. Eso es lo que significa estar en el punto más alto de un istmo continental. Para los escaladores, es uno de los retos de alta montaña más accesibles de América. Cada año miles de personas intentan llegar a su cima. Algunos lo consiguen, otros aprenden que 5.600 metros no tienen nada de fácil. Dato 11. El laberinto de los muertos. Bajo la península de Yucatán existe un mundo que la mayor parte de la humanidad no sabe que está ahí. Un sistema de cuevas y galerías inundadas que los exploradores llevan décadas cartografiando y que, con más de 368 kilómetros de pasajes interconectados documentados, es el sistema de cuevas inundadas más largo del mundo. Se llama Sac Actun, que en maya significa Cueva del Agua Blanca, y lo que se ha encontrado en sus profundidades cambia nuestra comprensión de la historia del continente americano. En las galerías de Sac Actun se han hallado restos de animales de la edad de hielo, mamuts enanos, gliptodontes, perezosos gigantes, pero también se han encontrado esqueletos humanos de más de 12.000 años de antigüedad, entre los restos humanos más antiguos de América. Estos túneles eran sagrados para los mayas, que los consideraban la entrada al Xibalbá, el inframundo. La ciencia moderna dice que también son un archivo paleontológico extraordinario. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Dato 12. El mar que se tiñe de rosa. En la costa norte de Yucatán, a pocos kilómetros de Río Lagartos, hay un lugar que parece editado por ordenador. Unas lagunas de color rosa intenso, casi fluorescente, que contrastan con el verde de la vegetación y el azul del cielo. Se llaman las coloradas, y su color no es artificial ni es un truco de la luz. Es completamente real, y se debe a la altísima concentración de microorganismos, algas halófilas y pequeños crustáceos llamados artemias, que viven en esas aguas hipersalinas. Pero hay algo más. Las coloradas son también uno de los principales puntos de anidación de los flamencos del Caribe mexicano. Y aquí viene el dato curioso. Los flamencos son blancos al nacer. El tono rosado de su plumaje lo adquieren precisamente por comer artemias, los mismos organismos que tiñen el agua de rosa. El ecosistema los colorea a ambos al mismo tiempo. Dato 13. El laboratorio de la vida primitiva. En el desierto de Coahuila, en un valle llamado Cuatro Ciénagas, la tierra hace algo que parece imposible. En medio de la aridez absoluta, brota agua. Pozas de un azul intenso y casi irreal, aisladas del resto del mundo desde hace millones de años. Y lo que vive en esas pozas es igual de extraordinario que el paisaje. En sus fondos se han encontrado estromatolitos, colonias de bacterias que construyen estructuras minerales, y que son consideradas la forma de vida organizada más antigua conocida en la Tierra. Aparecieron hace más de 3.500 millones de años. Que los estromatolitos sigan vivos en Cuatro Ciénagas mientras han desaparecido prácticamente de todo el resto del planeta, convierte este lugar en algo extraordinario. Un laboratorio viviente donde podemos estudiar cómo era la vida en la Tierra antes de que los organismos complejos existieran. Los científicos de la NASA lo estudian, entre otros motivos, porque puede darnos pistas sobre cómo podría ser la vida en otros planetas. Un desierto mexicano como modelo de vida extraterrestre. No está mal. Dato 14. La playa que no puedes ver. Las Islas Marietas, en la costa de Nayarit, son un archipiélago de origen volcánico que fue declarado Parque Nacional. Pero dentro de una de esas islas, literalmente dentro de su interior, hay una playa que casi nadie conoce y que es imposible ver desde fuera. La playa escondida, también llamada Playa del Amor, está dentro de un cráter abierto al cielo. La única forma de llegar a ella es nadando a través de un túnel acuático de unos 20 metros y solo cuando la marea está baja. El cráter no es de origen volcánico natural. Se formó, según la historia local, por pruebas de explosivos militares realizadas en las islas durante el siglo XX. Lo que antes era una cavidad rocosa, las olas y el tiempo lo convirtieron en una playa de arena blanca custodiada por paredes de roca y abierta solo al cielo. Hoy el acceso está estrictamente regulado para proteger el ecosistema. Solo un número muy limitado de visitantes puede entrar cada día.
lo que la hace aún más especial. Dato 15. El Cañón del Horror y la Belleza. En Chiapas, el río Grijalva ha estado tallando la roca durante millones de años. El resultado es el Cañón del Sumidero, una grieta en la tierra con paredes verticales que en algunos puntos alcanzan los 1000 metros de altura sobre el nivel del agua. Navegarlo en lancha desde Chiapa de Corzo es una experiencia que cambia la percepción del espacio. Las paredes de roca, a ambos lados, son tan altas que el cielo se convierte en una franja estrecha sobre tu cabeza. En las paredes viven cocodrilos de río, monos araña y una enorme variedad de aves. Pero el Cañón del Sumidero también guarda una historia oscura. En lo más alto de sus paredes hay un punto donde, según la tradición histórica, grupos de indígenas chiapanecos prefirieron lanzarse al vacío antes de rendirse ante los conquistadores españoles. Un lugar que es al mismo tiempo una maravilla geológica y un monumento a la dignidad humana llevada al extremo. Dato 16. El Gran Arrecife Maya. Mucha gente sabe que existe la Gran Barrera de Coral en Australia. Lo que pocos saben es que la segunda barrera de arrecife de coral más grande del mundo está frente a las costas mexicanas. El sistema arrecifal mesoamericano, que incluye al llamado Gran Arrecife Maya, se extiende desde la punta de la península de Yucatán hacia el sur, a lo largo de más de 1000 kilómetros de costa. Cientos de especies de peces, corales, tortugas marinas, tiburones, mantarrayas. Hoy enfrenta amenazas serias. El aumento de la temperatura del agua por el cambio climático blanquea y mata el coral. El turismo no controlado en zonas como Tulum y Cancún añade presión adicional. Es uno de los ecosistemas más valiosos del planeta y está literalmente en el patio trasero de uno de los destinos turísticos más masificados del mundo. Esa contradicción define gran parte del reto ambiental que enfrenta México en los próximos años. Dato 17. La mariposa que viaja 4000 kilómetros. Cada año, entre octubre y marzo, algo extraordinario ocurre en las montañas de Michoacán y el Estado de México. Los árboles de oyamel dejan de ser árboles. Se convierten en naranja. Son las mariposas monarca, que completan una migración de más de 4000 kilómetros desde el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos hasta los bosques mexicanos, donde hibernan durante el invierno. Millones de mariposas cubren los árboles de tal forma que sus ramas parecen cambiar de material. Las capas de mariposas pueden llegar a pesar tanto que doblan las ramas. Lo más misterioso de todo es que ninguna mariposa repite el viaje. Las que llegan a México son 4 generaciones posteriores a las que partieron el año anterior. Y sin embargo, vuelven al mismo bosque, al mismo árbol. El mecanismo de navegación que lo hace posible aún no se comprende del todo. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca es patrimonio de la humanidad. Un lugar donde puedes pararte bajo los árboles y escuchar, literalmente, el sonido de millones de alas moviéndose al mismo tiempo. Dato 18. El país sobre 5 placas tectónicas. La mayoría de los países del mundo se asientan sobre 1 o 2 placas tectónicas. México se sienta sobre 5. La norteamericana, la del Pacífico, la de Cocos, la de Rivera y la del Caribe. Se encuentran, se chocan y se friccionan bajo el territorio mexicano. La consecuencia directa de esto es que México es uno de los países sísmicamente más activos del mundo. El punto más crítico es la zona de subducción del Pacífico, donde la placa de Cocos se hunde bajo la placa norteamericana. Pero hay una zona concreta que los geólogos vigilan con especial atención. La llamada Brecha de Guerrero. Es una sección de esa zona de subducción que no ha liberado energía sísmica de forma significativa desde hace más de 100 años. Está acumulando tensión. Cuando la libere, los modelos apuntan a un sismo de gran magnitud. No es un sí, es un cuándo. Y por eso Ciudad de México y toda la región del Pacífico mexicano tiene uno de los sistemas de alerta sísmica más avanzados del mundo. Dato 19. Las granjas flotantes de Tenochtitlán. Cuando los españoles llegaron al Valle de México en 1519, lo que encontraron los dejó completamente descolocados. En medio de un enorme lago, había una ciudad de cientos de miles de habitantes conectada al continente por calzadas. Y alrededor de esa ciudad, flotando literalmente sobre el agua, había jardines y campos de cultivo. Eran las chinampas, una de las innovaciones agrícolas más ingeniosas de la historia humana. Islas artificiales construidas tejiendo ramas y cañas sobre el fondo del lago y cubriéndolas con lodo fértil. Las raíces de los árboles plantados en sus bordes las anclaban al suelo. El resultado era un sistema de agricultura de humedal extraordinariamente productivo, capaz de obtener varias cosechas al año. Fue lo que permitió alimentar a Tenochtitlán, que con sus más de 200,000 habitantes
era en ese momento una de las ciudades más grandes del mundo. En Xochimilco, al sur de Ciudad de México, aún quedan chinampas en uso, patrimonio de la humanidad y superviviente de siglos de transformación urbana. Dato 20, el desierto más vivo del mundo. Cuando pensamos en un desierto, pensamos en vacío, en ausencia de vida. El desierto de Sonora, compartido entre México y Estados Unidos, se encarga de destrozar ese prejuicio. Es uno de los desiertos con mayor biodiversidad del planeta entero. Solo aquí crece de forma natural el cactus saguaro, ese gigante verde con brazos que aparece en todas las películas del oeste americano. Puede vivir más de 150 años, alcanzar 15 metros de altura, y necesita unos 75 años solo para desarrollar su primer brazo. Dentro del desierto de Sonora, en territorio mexicano, está la reserva de la biosfera El Pinacate, un campo volcánico con cráteres tan parecidos a la superficie lunar que los astronautas del proyecto Apolo entrenaron aquí antes de ir a la Luna. Ensayaron cómo moverse en terreno volcánico sin atmósfera, practicando en el desierto mexicano para pisar otro mundo. México tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Tiene cráteres de asteroide, volcanes que nacen en campos de maíz, ríos que fluyen bajo el mar, bosques que se iluminan solos, cuevas que matan en 10 minutos y playas que fabrican los peces. Si este video te ha parecido interesante, suscríbete, dale a like y compártelo con alguien que crea que ya lo sabe todo sobre México. Probablemente le sorprenda tanto como a ti. Nos vemos en el próximo y mientras tanto, sigue explorando.